Antes de iniciar un boceto, hay que considerar 3 recomendaciones. La primera es que puedo ampliar o reducir el tamaño de un boceto cambiando una medida. La condición es que el boceto se construya sin asignar medidas, sin ponerle cotas, sin ponerle dimensiones. Así puedo mantener la forma del boceto. La segunda es que todo boceto debe tener todas las cotas completas, las dimensiones completas, con el centro de coordenadas como punto de referencia. Con esto logramos que cuando se hagan modificaciones al boceto, los cambios no modifiquen todo el boceto y solo se aplique a la longitud, segmento o ángulo dibujado. Ponerlo como referencia al centro de coordenadas es como anclar el boceto para evitar que se deforme al modificar sus dimensiones. La tercera es que al construir el boceto se usan figuras geométricas que tienen una forma de construirse. Debemos conocer cómo se construye cada forma para poder aplicar las dimensiones necesarias y suficientes para que se comporten como deseamos dentro del diseño. Hay figuras que se construyen con 2 puntos, pero hay figuras que se construyen con más puntos y hay que tener en cuenta cómo es el proceso de formar las figuras para poder manipular sus dimensiones después. El proceso de iniciar un boceto empieza haciendo clic en parte. Luego hay que hacer clic en la función para iniciar un boceto de 2 dimensiones. Al hacer esta acción, la pantalla cambia. El cubo de vistas y el eje de coordenadas se muestran en una vista isométrica. En el centro de la ventana gráfica se muestran los 3 planos cartesianos que forman el espacio tridimensional. El puntero del ratón tiene un pequeño símbolo en forma de plano y muestra un mensaje que indica que debemos seleccionar un plano para crear un boceto o para editar un boceto existente. Debemos elegir uno de los planos mostrados. Sobre el plano que elija, debo comenzar a dibujar nuestro boceto. Acercamos el puntero de nuestro ratón a los planos y estos se resaltan, cambian de color y se muestra el nombre de los planos, que son los ejes que forman ese plano. Debemos elegir uno de ellos. Elegiré el plano XY. Lo selecciono y luego lo activo haciendo clic. Por lo tanto, el proceso de crear un boceto requiere de realizar 3 pasos o 3 clics. El primero en la función parte. El segundo en la función para iniciar un nuevo boceto. Y el tercero en uno de los planos. Con este proceso debemos comprender y aprender que Autodesk Inventor requiere siempre de un plano para crear un boceto. Luego de seleccionar el plano, la ventana gráfica cambia de una vista en 3 dimensiones a una vista en 2 dimensiones. Ahora se muestran los ejes del plano seleccionado y el centro de coordenadas, que es un punto de color amarillo. En el navegador del modelo, debajo de la carpeta origen, se muestra el boceto recién creado con el nombre de boceto 1. En la cinta de opciones de esta pantalla se ha activado la pestaña para crear boceto con todos sus paneles activos. El panel final contiene la función para finalizar un boceto. Cada vez que se concluya un boceto y queremos comenzar a crear una parte, debemos hacer clic en esa función. El segundo panel es el que contiene todas las figuras geométricas disponibles en este programa para construir o para dibujar cualquier boceto. Este panel tiene 7 funciones. 6 de ellas son grupos de funciones. Las 4 primeras, que son los botones más grandes, tienen la flecha hacia abajo. Las otras 2 lo tienen al costado. La última función es para crear un punto.